Señor, nosotros hoy reconocemos la necesidad que tenemos de tu Espíritu, que nos puede guiar a toda verdad, a toda justicia y que puede recordarnos todas las cosas. Quizás nuestra mente, por los años o por tantas cosas, no retenga mucha información de muchas cosas. Pero esto, Señor, esto es algo que queda grabado en el Espíritu y que el mismo Espíritu nos recuerda. Yo oro para que así sea, Señor, para que más allá de la capacidad humana y la comprensión humana, sea tu Espíritu Santo obrando en las vidas, en los corazones, y que en el momento necesario esta palabra aflore, Señor. Esta palabra surta efecto, sea recordada en el Espíritu y llevada, Señor, a la acción. A veces nos sorprende, Señor, cuando hablamos con las personas, cómo de nuestra boca sale tanta palabra buena y nos damos cuenta que es tu Espíritu Santo que habla a través de nosotros. Así que creemos en esa presencia, esa unción, ese poder del Espíritu Santo. Creemos en que tú, Espíritu Santo, estás aquí para guiarnos a través de la palabra y hacer que esta palabra, Señor, cambie y transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñeme a Santiago, capítulo 3, del 13 al 18. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El libro de Santiago nos ha estado invitando a mostrar a través de nuestras obras que tenemos la fe verdadera, la fe salvadora. Y hace 8 días vimos, por ejemplo, que en la forma de hablar demostrábamos la fe que tenemos en el Señor. Ahora es a través de nuestra sabiduría, de la forma en que vivimos, en que hacemos las cosas, que demostramos si realmente hemos creído o no en el Señor. La enseñanza de esta mañana se llama Orgulloso de mi sabiduría. Y combino esas dos palabras porque, primero, la sabiduría que es de Dios no es para nada orgullosa. Realmente el que dice orgulloso de mi sabiduría es el hombre mundano. El hombre sin Dios puede decir, soy orgulloso de mi sabiduría. El hombre de Dios jamás sentirá orgullo ni vanagloria por esas cosas. Es el mundo el que dice, estoy orgulloso de mi sabiduría. ¿Cómo calificamos la sabiduría del mundo? Ayer hablábamos, y a propósito los invitamos a todos a la escuela que estamos teniendo los sábados en la casa del hermano Octavio. Vamos a estar ahí hasta que no quepamos. Lo triste es que si va más gente, pues se nos disminuye el algo, ¿no? Queda más poquito. Pero bueno, lo compartimos. Todos cordialmente invitados. Ayer, a las 5 de la tarde, nos reunimos allí en la casa del hermano Octavio. Su hermano Camilo nos hablaba acerca del concierto de Bad Bunny en el Super Bowl. Un concierto que fue visto por
148 millones de personas. 148 millones de personas vieron en escena lo que es la sabiduría humana. Vieron en escena lo que hoy la gente piensa. Y eso fue para mucha gente, hasta el mismo presidente de los Estados Unidos lo catalogó como algo vergonzoso. La manera en que este show se presentó y lo que enseñan a las generaciones. ¿Quiénes son los que principalmente ven a Bad Bunny? Los niños, los jóvenes. Nosotros los adultos, los grandes, pues vemos a un bobo bostezar. Pero los niños se saben esas canciones. Y me dio por buscar la letra de una de esas canciones. Sorprendente, mis hermanos. Es impresionante la forma explícita en que se habla acerca de las relaciones sexuales y de muchas cosas, de la droga, de muchas cosas. Y la gente lo está cantando, los niños. Eso para el mundo es sabiduría porque eso trae fama, prestigio. Bad Bunny es, como nos hablaba ayer Camilo, adorado por la gente, admirado. Pero esa es la sabiduría humana, la capacidad que tiene el hombre de alcanzar cosas, de hacer cosas. Pero hay una sabiduría de lo alto, de la que hoy vamos a hablar y la que el creyente tiene. Y vamos a ver qué frutos trae la sabiduría humana y qué frutos trae la sabiduría de Dios. Esa es nuestra enseñanza de hoy. Porque usted debería valorar la sabiduría de Dios por encima de la sabiduría humana, aunque la sabiduría humana pareciera ser muy extraordinaria y maravillosa. Lo que termina el resultado de esa sabiduría, yo sé que usted no lo va a querer. Ahora lo vamos a ver. Y la sabiduría de Dios es extraordinaria. Los resultados y el fruto que trae es maravilloso. Orgulloso de mi sabiduría. Si hay algo que trae la sabiduría humana, es orgullo. Si hay algo que trae la sabiduría de Dios, es humildad. ¿Qué es entonces sabiduría? Esa sabiduría del cielo, esa sabiduría de Dios. No es simplemente un asunto de poseer conocimientos objetivos. No estamos hablando de conocer de matemáticas, de física, de química, de cálculo, de astronomía. No. Esa no es la sabiduría de la que estamos hablando, sino de aplicar adecuadamente y eficazmente la verdad a la vida diaria. El problema es, ¿cuál es la verdad? Y Jesús es la verdad, es el camino. La palabra de Dios es la verdad. Y cuando aplicamos la Biblia en nuestro diario vivir, somos sabios. La verdadera sabiduría no es intelectual, sino de conducta. El sabio no es el que sabe mucho, sino el que vive bien. Es la habilidad para vivir rectamente. Eso es sabiduría. De eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo hacer para vivir rectamente? ¿Será que lo que esas canciones de Bad Bunny enseñan es una vida recta? ¿Será que los jóvenes sacarán de allí algo bueno cuando les enseñan las cosas terribles que se cantan en esa música y los actos que se llevan a cabo allí en medio de esos shows? Entonces, mis amados, hay dos sabidurías: la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y son diferentes, son contrarias. Eclesiastés es un libro que se le adjudica al rey Salomón. Se ha creído que fue el rey Salomón quien la escribió. Lo mismo que Proverbios. Pero hay una gran diferencia entre Eclesiastés y Proverbios. Proverbios es un libro que habla de la sabiduría de Dios. Y Eclesiastés, aunque está en la Biblia, es un libro que muestra la sabiduría humana. Cuando usted lee Eclesiastés se da cuenta que hay un rey, hay un hombre muy poderoso que dijo: me puse en la tarea de investigar qué es la vida. Eso es buscar sabiduría. Y dice que él se dedicó a probarlo todo. En eso no hay sabiduría de Dios. Porque él dijo: voy a tener muchas mujeres. Eso no es sabiduría de Dios. Voy a darle a mi cuerpo todo lo que pida. Voy a tener riquezas, tesoros. No me voy a negar nada.
Pero ¿qué concluye él cuando se mete a desarrollar la sabiduría humana? Que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Si tú no entiendes y comprendes que Eclesiastés es un libro que habla del esfuerzo humano por alcanzar la sabiduría y cuyo resultado es la vanidad, la tristeza, vas a llegar a pensar que la sabiduría no sirve para nada, porque a Salomón como lo tenemos catalogado como un hombre sabio. Y cuando leemos Eclesiastés, pues nos confundimos un poco, pero entendamos que Eclesiastés Dios permitió que un hombre como Salomón escribiera el resultado del esfuerzo por adquirir sabiduría humana. Pero ¿saben? Como que al final de su libro hay un chispazo de sabiduría divina en el capítulo 12. Y cuando usted lee el capítulo 12, hay como una esperanza. Porque ese capítulo termina diciendo que el fin de todo de esta predicación es una sola cosa, entendió Salomón: amar a Dios. Amar a Dios. Todo de ahí para atrás es simplemente doloroso. La búsqueda de la felicidad a través de la sabiduría humana que Salomón, mire, tuvo el dinero, el poder, la capacidad, tuvo todo para desarrollarla, para indagar en ella. Y por él aprendimos que de ahí no se obtiene nada. Hay gente que dice que nadie escarmienta por cabeza ajena. Pero el que es sabio sí puede darse cuenta de eso y decir: yo no voy a hacer eso mismo. A veces la gente terca dice: no, yo quiero ver a ver qué me pasa. Y se le meten y se miden a cosas. ¿Para qué? Para concluir lo que Salomón concluyó. De ahí, de ese camino, de la sabiduría humana, no se saca nada bueno. Pero hay una sabiduría de Dios, la que usted lee en los Proverbios. Una sabiduría que lleva a la vida, que lleva a la justicia, que lleva a la paz. Son los resultados de esa sabiduría. Continuando con nuestro estudio de Santiago, el versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿quién se cree sabio? ¿Quién cree que tiene el secreto para vivir y ser feliz? Y habrá mucha gente que dice: yo lo sé. La felicidad está en las drogas, la felicidad está en el sexo ilícito, la felicidad está en el dinero, la felicidad está en... bueno, el que se crea sabio entonces, que muestre, pero por su conducta, por su buena conducta, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Noten cómo la sabiduría de la que estamos hablando es de obras, es de conducta, no es de conocimiento. Y que se demuestra en mansedumbre. Habíamos aprendido que la palabra de Dios se recibe con mansedumbre. Habíamos aprendido que en el griego mansedumbre se puede entender como ser manso, como ser enseñable, alguien dócil. Pero mansedumbre también se relaciona con fuerza bajo control, poder bajo control. Es decir, mansedumbre no es como el mundo, la sabiduría del mundo llama a alguien manso, ¿no? Menso. Es que ese es bobo. Es que se deja hacer y deshacer. Es que ese... No, el manso no es así. ¿Cómo era Moisés? Dice la palabra que no hay hombre sobre la tierra más manso que Moisés. Pero Moisés era débil, porque la sabiduría humana ve la mansedumbre como debilidad. Alguien manso lo ve como un bobo. Moisés es la demostración de la fuerza de un caballo, que es como se entiende mansedumbre, bajo control. ¿Un caballo tiene fuerza? Sí. Pero cuando es domado, él es dócil. Usted puede tener un caballo dócil, pero ese caballo es fuerte. Donde el caballo le dé por rebotarse, lo tumba usted. La persona mansa es una persona fuerte, pero que no permite que esa fuerza salga de una manera desproporcionada. Es calmada, se refrena. Ese es el sabio, no es un bobo. No es como el mundo quiere hacer ver a esa sabiduría
como gente boba, no. Gente muy fuerte, muy capaz, pero que sabe controlarse. Que muestre por esa sabiduría, por esa mansedumbre, su sabiduría. La mansedumbre es un rasgo del carácter que da honra a Dios. Es un fruto del Espíritu, según Gálatas. Lo da el Espíritu Santo, esa mansedumbre. Nunca esa mansedumbre es amarga, maliciosa, buscadora de lo suyo, arrogante o vengativa, como sí es la sabiduría humana. La sabiduría humana es eso. Es maliciosa, es buscadora de lo suyo, es egoísta, es arrogante. Sigue diciendo Santiago, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Bueno, ¿te crees sabio? ¿Te crees muy sabio? Entonces, ¿por qué tienes celos amargos? Ven, ¿te crees sabio? Entonces, ¿por qué siempre hay contención en tu corazón? ¿Y por qué siempre te jactas? Siempre te enorgulleces. En otras palabras, el que es sabio para Dios, la persona sabia en Dios, no tiene celos amargos, no es contencioso y no se enorgullece. La sabiduría humana, sí, está cargada de celos amargos, de contención y de orgullo. ¿Qué es cada una de esas palabritas para que entendamos? Porque, por ejemplo, a veces pensamos que celos amargos es esa señora que llama al marido cada hora y dice, ¿dónde está? ¿Y usted por qué no ha llegado? Eso no. Aunque la palabra celos nos suena a eso, la palabra celo, desde el griego y de la forma en que se escribió el texto, es esto. Celos. No es el deseo de proteger algo bueno, sino una envidia ardiente y competitiva por lo que otro posee o el reconocimiento que recibe. Es esa rabia que da porque otro le vaya bien, porque otro reciba reconocimiento, porque otro esté mejor que yo. La persona con sabiduría humana se está comparando todo el tiempo. Ay, ¿yo por qué no he alcanzado esto? No, yo me voy a esforzar, yo tengo que lograr esto, yo voy a alcanzar esto otro. Mis amados, ese camino, según Eclesiastés, según Salomón, según la Biblia, es malo. Ese camino no te va a llevar a ser feliz. Cuando tú sientas en tu corazón celos amargos, envidia, porque otros alcanzan cosas que tú no, porque otros reciben algo que tú no, busca a Dios. Y Señor, perdóname y dame la sabiduría que viene de lo alto. Así empezó Santiago, diciendo en el capítulo 1, si alguno es falto de sabiduría, pídala, que le será dada abundantemente y sin reproche. Los celos amargos, la envidia, carcome los huesos, dice la palabra. Y a veces nosotros vemos la gente del malo prosperar y nos da envidia, nos da rabia. ¿Y este por qué consigue y yo no? ¿Y este por qué ya tiene y yo no? Y comenzamos a sentirnos mal con nosotros mismos y con Dios. Y también con la gente. Y a culpar a todo el mundo. Mis amados, el sabio, el que tiene sabiduría de lo alto, es tranquilo, es confiado. Disfruta lo que tiene, disfruta lo que hace, en lo que Dios le permite ser. No está con esos celos, con esa rabia y ese enojo constante. Celos amargos. A esa amargura se refiere a un espíritu duro, hostil y agresivo que produce relaciones desagradables y tóxicas. ¿No vive así la gente hoy en día? Con relaciones desagradables y tóxicas, no son agresivos, no son hostiles. ¿Cómo reacciona la gente hoy en día? Usted le da miedo hablarle a las personas, usted le da miedo acercarse a alguien. Porque ¿cómo le van a responder? ¿Cómo lo van a tratar? Son hostiles. Cuando depende de su propio beneficio, ellos pasan por encima de todo el mundo y atacan. El cristiano no es así. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo actuó Jesús cuando lo crucificaron? Cuando lo golpeaban, cuando lo azotaban. Dice, no abrió su boca, no profirió maldición, se quedó callado. Pero la gente del mundo, la sabiduría humana, si te hacen, devuelve 7 veces más. Desquítate. No se deje de nadie. Pase por encima del que sea. Usted no puede ser bobo. Todo eso alimenta la sabiduría humana y nos aleja del fruto de la sabiduría del cielo. Eso finalmente va a traer destrucción y muerte. El mundo va camino a la destrucción y a la muerte. La gente que vive así no es feliz.
Salomón lo descubrió, dijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. El mucho estudio, dijo él, el mucho saber, el mucho conocimiento. Eso también es aflicción de espíritu. Las riquezas no dejan dormir. Todo eso lo habla Salomón en su estudio por la sabiduría humana. Y dice que también hay contención. Tiene la connotación de disputa, agresividad y egoísmo extremo. El concepto de ambición está implícito aquí por el contexto. Y en este contexto y en esa cultura, qué interesante es lo que encontramos, que esa palabra contención, llegó a estar estrechamente asociada con los que buscaban altos puestos en la política u otras posiciones de influencia y poder. Se usa para la satisfacción personal y autorrealización a toda costa, que son las metas supremas de todo empeño carnal. La política, los políticos. ¿Cómo es la cara de un político en campaña? No, son un amor, ellos son una belleza. Ellos prometen y juran que lo que van a hacer es por el bien de los demás. Sabiduría humana. ¿Y qué hace el resto de la gente? Aplaudirlos y creerles todas esas cosas. Pero dice la palabra que lo que buscan es su propio beneficio. ¿Saben por qué? Porque no tienen a Dios. Porque estos políticos, aunque hablen de Dios, no tienen la sabiduría de lo alto. Es que la sabiduría de lo alto solo le es dada al creyente, no a la gente que tiene buenos propósitos. Pueden tener muy buenos ideales y querer hacer muchas cosas buenas, pero operan en la sabiduría humana. Ahí, en esa sabiduría, de ahí no se mueven. Es sabiduría. Pero ¿qué dice la palabra en torno a esa sabiduría? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. No es algo en lo que nos podemos ufanar con la sabiduría humana. ¿Son sabios humanamente? Seguro que sí. Usted lo escucha hablar y dice, wow. Pero en el fondo, todos ellos buscan una sola cosa: su propio bien. Por eso es tan tonto que usted y yo pongamos la confianza en los políticos y pongamos la confianza en los hombres. Está bien votar, y hay que votar a conciencia y con sabiduría, que viene de lo alto. Pero mi amado, nuestra vida no depende, menos mal, de la condición del país, no depende de los políticos, no depende. Tu vida y la mía está escondida en Cristo. Y ayer hablábamos de eso. Podríamos estar, como le pasó a Israel, en medio de Egipto, cayendo 10 plagas y ninguna de ellas tocarnos, mis amados. Nuestra confianza no está en los hombres. No pongas tu corazón en los hombres, no pongas tu corazón en la política. De allí no vas a sacar nada sino conflictos, pleitos y decepciones. Confía en Dios. Por eso entre nosotros hablar de política a veces no conviene, porque es darle más importancia a las opiniones humanas y a la sabiduría humana que a la de Dios. Si tú tienes tu propia opinión en torno a la política, guárdatela para ti. Pero lo que sí debemos compartir entre nosotros es la confianza en Dios. Eso es lo que nos debe a nosotros unir. Saber que puede llegar el presidente más paila del mundo. Y a ti y a mí el Señor nos ha prometido justicia y paz. Y lo voy a demostrar ahorita con la palabra. Justicia y paz. ¿No es eso lo que prometen los políticos? Justicia y paz. No, la justicia y la paz solo tienen una fuente, un origen. Es Dios. Es Dios. Siempre que gobiernen los hombres, las cosas se van a salir de control, mis amados. Siempre. Y aunque estamos en el mundo, nuestro reino no es de este mundo, dijo Jesús. Nosotros somos del reino de los cielos y a nosotros nos afectan las cosas del reino de los cielos, no las de la tierra. Y no te dé susto y no te dé miedo.
Además sabemos que el mundo se precipita a una gran tribulación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Confiar. Que así como Dios guardó a Israel con las 10 plagas de Egipto, como guardó a Noé en el arca, como guardó a Lot en Sodoma y Gomorra, dice Pedro, sabe el Señor librar a los justos. Sabe el Señor librar a los justos de luchas y de pruebas. El Señor nos va a librar. No te preocupes, no pongas tu esperanza en los hombres, ponla en Dios. Vota a conciencia, pero tranquilo. Porque tú dependes de las leyes y la constitución del reino de los cielos y no de la tierra. No es contención y dice, no os jactéis pues mintiendo, porque es la otra, el orgullo que trae esa sabiduría. Una persona cuya motivación tiene como base la sabiduría del mundo es inevitablemente jactanciosa, es orgullosa. Cuando la arrogancia es la actitud normal de una persona, muestra la ausencia de una relación salvadora con Dios. Una persona que es salva es humilde, es la característica de un cristiano. Un cristiano no es soberbio, un cristiano no es orgulloso. Un cristiano es humilde. Esa es la naturaleza del cristiano. Porque la sabiduría de Dios ha sido derramada sobre él y esa sabiduría es humilde. Tú no puedes ser un orgulloso, no puedes. No deberías serlo. Y si lo está haciendo, tienes que ir a Dios y decirle, perdóname, Señor, yo quiero dejar este orgullo, esta soberbia. Quiero ser humilde. Porque esa es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que trae como fruto la justicia y la paz. De la que estamos hablando nosotros, de que los políticos prometen, pero la sabiduría la da, es la única que la da. Alguien que diga ser cristiano y que sea orgulloso, egoísta, sin amor y jactancioso es un fraude, es mentir contra la verdad, así dice el texto, no mintáis contra la verdad. Sigue diciendo Santiago, porque esta sabiduría, ¿cuál? La que es jactanciosa, la que es orgullosa, la que es vanidosa, la que busca su propio beneficio. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Cómo es la sabiduría de los seres humanos? Animal, terrenal, diabólica. Los 3 grandes enemigos del cristiano. 3 grandes enemigos que tiene el cristiano. ¿Qué es terrenal? El mundo. ¿El mundo es enemigo del cristianismo? Sí lo es, porque el mundo tiene un rumbo distinto al que tiene el cristiano. Animal, porque habla del hombre caído, de nuestra naturaleza caída. Esa naturaleza que hace que las cosas de Dios sean locura. Porque para el hombre carnal, para el hombre natural, las cosas de Dios son locura, dice la palabra. Lo terrenal, el mundo, no necesita de Dios. ¿Usted ha visto una persona con sabiduría humana? Esa persona no necesita a Dios. Lo sabe todo, lo conoce todo, lo puede todo. ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es la forma de pensar del hombre caído? Es alguien que evita la verdad de Dios y que piensa que las cosas de Dios son locura. Esa mano de locura. Esas bobadas que habla esa gente. Eso que enseña la Biblia. Son locura. Y diabólica, porque el diablo es el que está allí. ¿Y sabe qué hace el diablo? Hace dudar a la gente de Dios. En esos conciertos lo que vemos es eso. Es todo lo contrario a lo que Dios enseña. ¿Qué fue lo que dijo Satanás? Le dijo Satanás a Eva. La hizo dudar de Dios. Eva, ¿sabe Dios que el día que comas de ese árbol serás como Dios? Tendrás la sabiduría de Dios. No necesitarás a Dios. Tú podrás saber lo bueno y lo malo sin necesidad de que Dios te lo diga. Eso es lo que el mundo hoy cree. El mundo hoy cree que puede definir lo que está bien y lo que está mal. Cuando la Biblia dice que han llamado bueno a lo malo y a lo malo lo llaman bueno. En ese concierto de Bad Bunny, lo bueno es el homosexualismo. Lo bueno es las ideologías LGTBI, X, Y, Z. Lo bueno es el sexo en desorden y las drogas. Han llamado, ¿sí o no? Pensaron que podían llamar
Pensaron que podían saber lo que era bueno y lo que era malo. Se corrompieron. Entonces, mis amados, la sabiduría humana está permeada por esas tres cosas. La sabiduría humana no necesita de Dios. Yo lo puedo solo, yo estoy capaz. La nueva era, eso es lo que enseña la nueva era. Tú eres un pequeño Dios. Tú puedes hacer tu propio destino. Decláralo y lo recibirás. Visualízalo y lo obtendrás. No necesitas a Dios. Sabiduría humana. Sabiduría animal. Esa sabiduría humana no acepta las cosas de Dios. La Biblia es una cosa retrógrada. Esto no sirve para nada en medio de la sabiduría humana. Y el diablo, que pone a la gente a dudar. ¿Será que sí? ¿Será que eso es así? Esa es la naturaleza humana. Pero la buena noticia es que hay una naturaleza celestial. Una sabiduría celestial. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ya para ir aterrizando nuestro avión, comenzamos a ver los resultados de esa sabiduría humana. Ya más o menos les mencioné los resultados de la sabiduría de Dios. Justicia y paz. Dígame si no. Dígame si cuando hay justicia no viene la paz. ¿A usted qué más le gusta más? ¿La injusticia o la justicia? ¿Dónde se sentiría más contento usted? ¿En medio de la injusticia o de la justicia? Porque finalmente todos los seres humanos buscamos justicia y esa justicia produce algo que se llama paz. Por eso jamás la política, por eso jamás la sabiduría humana nos traerán la paz. No es el camino, mis amados. Pueden prometerla, pero no vendrá. Porque no habrá justicia, porque la justicia proviene de Dios, no del mundo. Y no habrá paz. Pero ¿sabe cómo vive el cristiano? Así tenga el peor presidente del mundo. ¿Cómo vive? En paz. Él tiene paz. Porque Dios le ha dado sabiduría de lo alto. No la sabiduría animal, terrenal y diabólica que produce celos, que ya vimos que era, y contención, conflicto, pelea, perturbación, doble ánimo. También habla Santiago allí. El que es de doble ánimo es como las olas del mar. Un día estoy bien y un día estoy mal. No, el sabio no se deja perturbar. La gente viene con cosas. Ay, si vio lo que va a pasar. Ay, si se dio cuenta. El sabio sabe en quién ha confiado. Sabe quién es su Dios. Y no se va a dejar perturbar. Va a conservar la paz. ¿Estás viviendo en paz? ¿Tienes paz? Porque la paz es el fruto de la justicia que proviene de la sabiduría. Si no tienes la paz, la hallas en Cristo, pidiéndole sabiduría. ¿Qué te quita la paz? Tu esposo, tu esposa, tu casa, tu familia, tu trabajo. Necesitas sabiduría de lo alto para poder estar en medio de esas situaciones que te quitan la paz. Así que los resultados de la sabiduría humana son perturbación, que es inestabilidad, confusión, desorden. Eso es lo único que obtienen las personas que le creen a Bad Bunny, ¿sí o no? Y obra perversa. Significa que de ahí no proviene nada bueno. De la sabiduría humana no proviene nada bueno. Y eso lo concluyó Salomón. Me di a la tarea de investigarlo todo y descubrí que todo es vanidad, aflicción de espíritu. De allí no saqué nada. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? 1000. Él pensó que así iba a ser feliz. Eso es lo que están enseñando hoy también. ¿Cuánto dinero tuvo? Se ha catalogado Salomón como un hombre de los más ricos en la historia de la humanidad, a la par de los grandes millonarios que hay en el mundo hoy en día. Se calculaba la fortuna de Salomón. Hombre muy rico. Tampoco es por ahí, dice Salomón. Poder. Tuvo poder, claro que tuvo poder. Tuvo fama, tuvo prestigio.
Por ahí no era, mis amados. No hay nada bueno que provenga de esa sabiduría. Todos los conflictos, crímenes, luchas y guerras del mundo son prueba de la devastación causada por la sabiduría humana. Si la sabiduría humana funcionara, el mundo funcionaría diferente. Pero el mundo no está funcionando bien. Esa sabiduría, mi amado, ya demostró fracasar. No insistamos en adquirir sabiduría humana. Libros de autoayuda, psicología, filosofía, ideologías. Y la gente se zambulle en eso, buscando sabiduría para ser feliz, para ser mejor, para ser exitoso. No lo van a conseguir. Esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. De allí no sale nada bueno. Solamente de la sabiduría que proviene de lo alto, dice la palabra. Pero la sabiduría que es de lo alto, y al describir la sabiduría de lo alto, también está describiendo al cristiano, al que tiene esa sabiduría. ¿Cómo es la sabiduría de lo alto? Es primeramente pura. Primeramente significa que sin pureza, que sin santidad, de ahí para allá no hay nada. ¿Qué caracteriza a un cristiano? La santidad. Tu vida santa. No te llames sabio si no estás buscando la santidad. Sé que ninguno la va a alcanzar a plenitud mientras estemos en esta tierra, pero es algo que se busca todo el tiempo, ser santos, ser puros. Bien, ¿cómo es esa sabiduría pura? Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que viene de lo alto, mis amados, es todas estas cosas. Miremos una por una, ya para terminar. Pura significa santa, porque proviene de Dios. Pacífica, produce paz por su humildad. ¿Usted sí se ha dado cuenta que la gente humilde le da a uno paz? La gente orgullosa no. Estar con un orgulloso, un engreído, no trae paz, eso es maluco. Una persona humilde es una persona con la que a uno le gusta andar. Le gusta estar, es chévere, es agradable. El orgulloso, qué pereza. Porque esa persona tiene la sabiduría de Dios y es pacífica, produce paz. Esa persona es amable. Bueno, esa sabiduría es amable. Significa sin contención. ¿Recuerda que la humana sí produce contención? Esta no. Sin contención, además porque corrige con ternura. Corrige, sí. La sabiduría de Dios corrige, pero no a los gritos. No a las malas, no con amenazas, sino con ternura. Es benigna, dispuesta a ceder sin rencor o discusiones. Cuando se da cuenta que está en un error, en vez de seguir como queriéndose que la otra persona siga lo que él está diciendo, quedarse firme en su razonamiento, cuando descubre que está mal, dice, ay, perdón, estoy equivocado. Y cede a la otra persona la razón. Qué duro es cederle la razón a la otra persona cuando somos orgullosos, cuando queremos siempre tener la razón. El que es sabio la cede. Se da cuenta, oiga, sí, usted tiene razón. Ay, sí, es como usted dice. Es como usted me dijo. Nos duele decirle a otra persona, me equivoqué, era como usted había dicho. Pero el que es sabio le acepta a la otra persona que se equivocó. Benigna, dispuesta a ceder sin rencor o discusiones. Llena de misericordia, se preocupa por el sufrimiento, se compadece del necesitado. ¿Cómo es la naturaleza humana? Yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, lo que sobre para mí. Que yo esté bien. Los demás, que se los lleve el diablo. No. El que tiene sabiduría de lo alto se preocupa por las necesidades de los demás. Llena de buenos frutos, es decir, hace buenas obras. La persona sabia actúa bien. Sin incertidumbre, o sea, trata a todos por igual, sin favoritismos. Ah, no, como este tiene plata, a este no me interesa, con este ni hablo. No, el sabio, que tiene sabiduría de Dios, trata a todos por igual. Sin hipocresía, es sincera, es transparente.
Una persona sabia es sincera y siempre es transparente, no hay nada ocultando, siempre es lo que muestra. Así es la sabiduría que viene de lo alto. Miren qué beneficios tan extraordinarios es esa sabiduría. Y terminamos diciendo, el fruto, miren lo que se logra, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Justicia y paz. Isaías también lo mencionó, Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia, el fruto de la justicia, será la paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Cómo vive un sabio con la sabiduría de lo alto? En reposo y seguridad para siempre. En paz, en justicia. Está en ti. ¿Qué clase de vida quieres tener? ¿Una vida contenciosa, orgullosa, pleitera? ¿O una vida en paz, en justicia, en bendición? Esa sabiduría, mis amados, se le pide a Dios. Esa sabiduría es prometida para aquellos que creen en el Señor. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué significa el temor al Señor? Bueno, Proverbios también en el capítulo 6 dice que el temor a Dios es aborrecer el mal. Pero ¿sabe qué también es temor a Dios en el Nuevo Testamento? Fe. Si usted quiere definir temor a Dios, significa confiar en Dios, tener fe en Dios. O sea que el principio de la sabiduría es la fe. El principio de la sabiduría es confiar en Dios. En otras palabras, solo el que ha tenido fe en Dios, solo el que confía en Dios, puede ser sabio. Solo el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador obtiene esa sabiduría. El que no, vive como vive el mundo y ya sabe lo que se obtiene. Podrán tener plata, riquezas y honra como Salomón, pero no tienen vida, no tienen paz, no tienen gozo, no tienen plenitud. Mientras que el que confía en Dios tiene paz. Termino leyendo Proverbios, no lo tengo en las diapositivas, pero Proverbios es un libro que habla extremadamente de esa sabiduría y arranca con ese tema, con el tema de la sabiduría. Y quiero leerles el capítulo 2, porque la sabiduría, mis amados, es algo que hay que buscar. Proverbios 2 dice, 2:1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares. ¿Cómo busca usted la plata? ¿Cómo busca usted el sustento diario? ¿Será que usted dice, no, yo hoy no voy a trabajar, yo este mes no voy a trabajar, yo este año no voy a trabajar, yo vivo del aire? No, que así como usted se levanta todos los días a buscar el sustento, porque sabe que lo necesita, tiene que buscar la sabiduría. Valórela como valora su sueldito, su negocio. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Que esa sabiduría es un tesoro, mis amigos. La paz que produce la sabiduría vale mucho. Como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Entenderás cómo se aborrece el mal, pero entenderás qué es confiar en Dios. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y tú puedes seguir leyendo ese proverbio, pero quiero brincarme al 3, porque sigue hablando del tema. En el 3, versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, no tengas la sabiduría humana, teme a Jehová. Una vez más, teme, el temor al Señor, aborrecer el mal, fe en Dios y confianza. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. ¿Qué produce la sabiduría? Medicina.
al cuerpo. ¿Qué produce la envidia? Carcoma para los huesos. La sabiduría humana produce enfermedad. No te hace feliz estar pensando siempre, no he logrado, no he podido, este ya alcanzó, este ya logró, y yo aquí. No, mis amados. Cuando eres sabio, alcanzas medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Menciona los mismos huesos que la envidia carcome, pero la sabiduría trae medicina, refrigerio para los huesos. A los que les duelen los huesos saben lo que significa esto. Versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. ¿En dónde se halla? En Cristo, amén. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Bueno, y hay que... Su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. La sabiduría es más importante que tener plata, más importante que el oro, porque ni la plata ni el oro te hacen feliz ni te dan paz como te da la sabiduría. Más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Y termino con este versículo. Largura de días está en su mano derecha. Muécheme su mano derecha. Cuando tú eres sabio, tienes largura de días. Ahora, habrá mucha gente que dice, no, rico vivir muchos años. Pero usted imagina vivir muchos años sin plata, enfermo, emproblemado. Por eso hay una mano izquierda. La sabiduría te llena la mano derecha de larga vida. ¿Y la izquierda de qué? En su izquierda, riquezas y honra. ¿Vale la pena tener sabiduría de Dios? Por donde lo mire, por donde lo quiera ver. Solo se obtiene teniendo fe en Cristo, temor a Dios. Solo se obtiene yendo al Señor. Solo el cristiano vive esto. Solo el cristiano tiene paz. Solo el cristiano vive de esa forma tan deleitosa. Se lo da la sabiduría. La sabiduría te enseña a resolver los problemas. La sabiduría es la que te dice cómo trata a tu esposo, cómo trata a tu esposa, cómo trata a tus hijos, cómo trata a tu jefe, cómo haces ese negocio, en fin. Para eso sirve la sabiduría. Para relacionarte con las demás personas y con Dios. ¿Estamos interesados en esa clase de sabiduría? Pidámosla, dice la palabra. Ya habíamos hecho una oración aquí cuando hablamos del tema. Tocamos un poco el tema. Hagámoslo una vez más, póngase de pie. Y vamos a pedirle al Señor sabiduría. Pedir sabiduría es estar pidiendo justicia, es estar pidiendo paz. Es estar pidiendo descanso, reposo, salud. Es estar pidiendo una vida larga. Usted sabe cómo terminan los narcotraficantes. El promedio de vida de los narcos es de 40 años de edad. El problema de vida de la gente que quiere sacarle provecho a la vida no vive mucho. Y si logra vivir mucho, vive mal, en problemado. Tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano. Tú has sido llamado a vivir en paz, a no depender de la sabiduría humana, de los hombres, del gobierno. Tú dependes de Dios. Tú puedes hoy tener la paz que sobrepasa todo entendimiento que promete la palabra. Y está reservada para ti en Dios. Pero búscala, dice, como buscas la plata. Interésate un poco por eso. ¿Quieres esa paz? ¿Quieres esa justicia? Esfuérzate por ella. El Señor te la ha dado. Él ya hizo su parte, pero el cristianismo es una parte la hace Dios y una parte la hago yo. Un paso lo da Dios y un paso lo doy yo. A mí me corresponde también mi parte. Él me prometió esa sabiduría, viene de Él, pero yo la tengo que buscar. Padre, en esta mañana, Señor, nosotros reconocemos nuestra necesidad de paz, reconocemos nuestra necesidad de ver justicia, reconocemos que quisiéramos ver un mundo mejor, que quisiéramos vivir de una manera diferente, Señor, que quisiéramos tener los beneficios de la sabiduría, que quizás de repente en algunas áreas de nuestra vida no tenemos, pero que tú has dicho, pídamela, búsquenla, ustedes la van a hallar, yo la voy a dar sin reproche.
pero búsquenla. Rechacen la sabiduría humana. Si tú eres de los que siempre estás sacando a flote los argumentos humanos, la filosofía humana, la ideología humana, y nunca estás pensando en la palabra de Dios, pues estás viviendo en la sabiduría animal, carnal y diabólica que no trae bendición. Apártate de esa sabiduría, no la valores más. No valores más lo que el mundo ofrece, lo que el mundo quiere hacernos ver. La iglesia se ha vuelto mundana. En vez de llevar el evangelio al mundo, hemos traído el mundo a la iglesia. Y hoy las iglesias están llenas de filosofías, llenas de conceptos, de cosas humanas. Y le hemos parado más bolas a lo que enseña el filósofo, el psicólogo, el consejero tal y pascual, que a lo que enseña tu palabra. Nosotros somos de aquellos, Señor, que saben que solo en tu palabra encontramos sabiduría. Y que esa sabiduría nos va a hacer felices. Hoy te pedimos, Señor, enséñanos a rechazar con todas nuestras fuerzas la sabiduría humana y abrazar la sabiduría que es pura, amable, benigna, sin incertidumbres, de buenos frutos, sin hipocresía. Queremos ser esa clase de personas, queremos vivir y queremos ese fruto, Señor. Todo el que quiera hoy la paz de Dios puede venir a Él y decirle: Señor, hazme sabio a tu manera. Hazme sabio para tratar a mis hijos. Hazme sabio para tratar a mi esposo y a mi esposa. Hazme sabio para saber lidiar con estas personas, Señor. Hazme sabio para administrar mi dinero. Hazme sabio para cuidar mi salud. Hazme sabio para vivir. Te necesito, Señor. Dame sabiduría de lo alto. Y permíteme vivir en esa paz. Gracias por esa paz que tú le prometes al pueblo de Dios. Gracias porque no dependemos de nada de este mundo. Gracias porque nuestra felicidad, gozo y estabilidad está en ti, Señor, y provienen de ti. Y solo a ti, Señor, hoy buscamos. Y solo lo tuyo queremos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo creo que hoy usted va a anhelar ese cafecito. Yo creo que usted